Bienvenidos. El día de hoy para mí es un verdadero honor poder ser parte del ejercicio en Naciones Unidas de la presentación de la Constitución de la Ciudad de México 2017, que incluye la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es Álvaro Pop y para mí es un honor compartirles y reconocer que es quizás la Constitución que avanza significativamente en términos del pluralismo y la oportunidad de todos, la construcción de ciudadanía, desde el análisis que muchos actores nacionales e internacionales en México han hecho. Para este ejercicio de presentación, el día de hoy vamos a tener a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno de la Ciudad de México, a Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México, y a Mardonio Carballo Manuel, exdiputado constituyente, representante indígena. Así que voy a pedirle al señor Miguel Ángel Mancera Espinosa que inicie esta presentación, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, es un honor para nosotros estar aquí. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan, que han sido presentados, y agregar que también está el senador Alejandro Encinas, que en su calidad de diputado constituyente ha contribuido de manera muy notable para lograr este documento, el documento que hoy estamos comentando aquí. La primera constitución de la Ciudad de México es de lo que estamos hablando. Es el primer documento fundacional jurídico de la era moderna de nuestra capital, de la capital de la República. Un ejercicio plural, un ejercicio de convocatoria amplia, de discusión extensa, en donde se han escuchado a todas las fuerzas políticas. Un documento aprobado con el consenso de todas estas fuerzas políticas. Y un documento, diría yo, de avanzada, un documento moderno que quiere compartir con el mundo, que quiere compartir con las demás ciudades las experiencias obtenidas de este debate en el avance sustancial de derechos ciudadanos, de derechos, sobre todo del derecho a la ciudad, que esa es una parte fundamental. Hoy en el tema que nos ocupa, a reserva de lo que comenten los expositores que nos acompañan, diría yo que la Ciudad de México ha dado un paso sustancial, fundamental, en la protección y, por supuesto, en el soporte jurídico de los derechos de los pueblos indígenas. Ha dado un paso muy importante en la coordinación y, por supuesto, también en la observación de lo que ha discutido y ha aprobado en su momento Naciones Unidas. Ha incorporado a su texto la declaración que reconoce, que protege y que aborda el tema de los pueblos indígenas desde el documento fundacional mismo de la ciudad. Entonces, en este documento hay 18 artículos que de manera coordinada, que de manera sincronizada, van dando sustento y soporte a todo lo que implica la regulación indígena de la Ciudad de México. Es, me parece, que un referente, porque se abordan los temas sustanciales desde la declaración misma de ser un pueblo pluricultural, plurilingüe, pluriétnico, hasta llegar a la protección de salud, a los referentes de educación, a la participación, a la consulta, a todos y cada uno de los mecanismos que los pueblos indígenas han reclamado y que ha sido una lucha permanente. Entonces, esta sincronización normativa con Naciones Unidas me parece que es absolutamente relevante. Yo dejaría ahí esta introducción. Muchas gracias a don Miguel Ángel Mancera Espinosa. Yo me permito hacer una observación de reconocimiento. Desde el preámbulo empieza precisamente con una frase en idioma náhuatl que dice realmente mucho de ese espíritu de reconocimiento. Así que quisiera a continuación escuchar a don Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México, también
sus apreciaciones en esta presentación y encuentro con la prensa. Muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias, ciudadano jefe de gobierno, por la oportunidad que nos ha dado de trabajar a lo largo de 4 años en este proyecto. Yo dejo para cuando hable Mardonio que lea en náhuatl la frase que en castellano dice, es el rey Tenoch, que es el que descubrió el águila y la serpiente, símbolos de la República Mexicana y de la ciudad, ¿sí? Y entonces dijo, mientras el mundo dure, la fama y la gloria de México, Tenochtitlan, no acabarán. Es la única primera constitución del mundo, llamada occidental, que comienza con una frase en un idioma indígena, el más importante del centro de México. 2. Aquí hemos luchado contra corriente. Aparentemente México era un país con gran culto por tradiciones indígenas, por su gran museo de antropología, pero no se habrían logrado derechos autónomos para los pueblos indios. Se creía en la llamada mestizofilia, que el cruce de razas iba a absorber con el tiempo el tema indígena. Fue a partir de las luchas contemporáneas en América Latina, en México el zapatismo, que comenzó a plantearse el problema. A nosotros nos ayudó extraordinariamente 2 cosas, y termino con esto en cuanto a contenido, y una frase final. En 2012 se reformó la constitución política del país y les dio el carácter de constitucionales, la misma jerarquía de la Constitución Nacional a todos los tratados y convenciones internacionales. Quienes habíamos luchado por la aplicación de la resolución 169 de la OIT, que es la resolución sobre pueblos indios y tribales en países independientes, que es su nombre original, no habíamos tenido éxito, porque no teníamos el reconocimiento. Y luego vino la decisión de en 2007, la declaración, y eso nos abrió el camino. Yo diría que los grandes avances son, primero, más allá de la Constitución Federal, ya no son sujetos, ya no son entidades de interés público los pueblos indios, ya son sujetos de derecho público, con plenitud de derechos y obligaciones. Segundo, que es lo más difícil y que todavía vamos a tener controversias, no lo dudo, en este punto, es el derecho a las tierras, a los territorios y a los recursos de los pueblos indios, por lo que tienen que ser consultados para su explotación. Lo otro, son muchos puntos, diré 2 nada más, es el derecho a la organización autónoma de los pueblos originales, de los pueblos indígenas residentes, a los que se consultó. La lista es larga, durante 4 años, durante todo el proceso constituyente. Pero luego que ellos lo pelearon, hubo representantes de esta Organización de Naciones Unidas que ahí estuvieron, que se les reconozca el derecho a ser consultados, ¿sí?, en todas aquellas decisiones administrativas o actos legislativos que los afecten. Esto da pie para muchísimas cosas en el futuro. Quiero también felicitar al magnífico manejo de mi amigo y compañero Alejandro Encinas, presidente del Constituyente, que manejó junto con los compañeros de la comisión el tema de la consulta. Se consultó a 940 pueblos y logramos, y esto es lo penúltimo que voy a decir, un acuerdo de la Asamblea, en virtud de que la consulta a los pueblos indígenas es vinculante, es pacta sunt servanda, que es decir, es un acuerdo que una vez firmado compromete a las 2 partes. Nosotros planteamos al Pleno, a partir del proyecto del jefe de gobierno, un texto. Nos autorizó el Pleno a llevarlo a los pueblos. Y entonces, cuando vuelve al Pleno, les decimos, ya, como decimos en México,
ya se amolaron o ya la logramos, porque ahora todos lo tienen que votar. Todos los pueblos indios lo votaron, todos los constituyentes lo tienen que votar, y fue un voto por aclamación, cero abstenciones y cero votos en contra. Por último, quiero decir que las constituciones se escriben primero, se publican después y luego se defienden. Terminar con esto. Va a ser muy difícil en la vida práctica, pero va a tener grandes repercusiones a la larga en la vida de la nación estas reformas. Más de la tercera parte del territorio nacional está cedido a las compañías mineras, y un gran porcentaje de ese territorio son sitios indígenas, incluso sitios ceremoniales. Estamos tratando de vertir 500 años de historia, que son 500 años de despojo. Y por último, qué oportuno llega precisamente donde un señor trata de poner puentes por todos lados y pone de moda la xenofobia y la persecución de los demás. La Ciudad de México, con modestia pero con gran convicción, ofrece este fruto intelectual y jurídico al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Porfirio Muñoz Ledo. Bienvenido a un documento constitutivo realmente significativo. Las constituciones son la herramienta fundamental para constituir nación. Y en ese sentido, la comunidad imaginada, que es la nación, va a ser más avanzada ahora en Ciudad de México. Parte de eso nos va a comentar Mardonio Carballo Manuel, exdiputado constituyente, representante indígena. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en la sede de Naciones Unidas para hablar con respecto del tema constituyente. Un proceso donde varias de las ideas se pusieron sobre la mesa. Habría que decir que entre todas las cosas que se hizo en este constituyente fue que tuviésemos algún tipo de representación los pueblos originarios. La Ciudad de México, solo para que tengan un dato, la Ciudad de México es la ciudad con más lenguas indígenas en todo el país. Es decir, yo casi podría asegurar que existe una representación de un pequeño porcentaje de todas las lenguas que se hablan en nuestro país, que son 68 idiomas originarios y que están representadas en la ciudad. Así que la ciudad tenía que asumir un compromiso que se merece la sociedad a la que sirve. Para mí era importante, yo, como mucha gente lo sabe, saludo a las compañeras de Notimía que están aquí, este esfuerzo importante de mujeres que se organizan para hacer sus propios medios de comunicación, me parece importante. Justo me preguntaban, yo no me dedico a la política o no a la vida política partidaria como la conocemos. Nos ha tocado en muchos sentidos librar batallas, esta no fue menor. Les platico un poco, en un país de donde la Ciudad de México más o menos es un espejo del país. El porcentaje indígena de la población indígena en la Ciudad de México es similar al porcentaje de la población indígena en todo el país, lo cual en tanto corazón, en tanto músculo político, lo que pase en la Ciudad de México es un asunto importante. Pero a pesar de ello, en la Asamblea Constituyente solo había un indígena hablante. Imagínense la situación. En este caso el indígena hablante era yo, y después nos enteramos en todo el proceso que en la Ciudad de México hay una institución que te tiene que otorgar que tiene la potestad de otorgarte la identidad para que se te reconozca en procesos políticos como indígena. Y eso, bueno, es hasta cierto punto divertido, porque la mayoría de la gente que me conoce sabe perfectamente que no solo soy indígena, sino que soy hablante, y no solo eso, que soy un militante, casi activista o casi militante de la causa. Y por más señas, digamos que a lo que yo me dedico es a la poesía. Pero bueno, fue un proceso difícil.
me parece que sentamos un precedente importante. Yo decía, ¿por qué defender la Constitución si este que les habla se sale de la Constituyente? Porque me parece que la Constitución será sin duda un hito en la historia del mundo. Lo decíamos con el jefe de gobierno ahora, no solo coloca a la Ciudad de México como una ciudad avanzada en materia de derechos para los pueblos indígenas, sino que corresponderá casi en un espejo inmediato ser reflejo en todas las constituciones locales de nuestro país. Corresponderá entonces en este proceso de armonización hacer o estar acorde con lo que está proponiendo la Ciudad de México en su Constitución con respecto a los pueblos indígenas en el resto del país. Pienso que es ahí donde estamos siendo, me parece, una punta de lanza. La otra es que es la primera Constitución que retoma la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, lo cual nosotros le pusimos ese agregado. Ya la propuesta que se había hecho en el articulado de la Constitución decía que la declaración formaba parte de la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros le pusimos que era de uso obligatorio. Bajo esa lógica, me parece que cerrar una especie de pinza, cerrar un proceso, un ciclo, como lo pensamos nosotros como pueblos, cerrar este ciclo en la sede de Naciones Unidas, hablando de esto, me parece importante. Otorgar la mayoría de edad a los pueblos originarios para que sean los pueblos originarios quienes escriban los derroteros de su propio destino. Eso me parece que al final es la premisa mayor. Por eso hay que defender la Constitución de la Ciudad de México, porque otorga derechos que van a ser, sin duda, un parteaguas en la historia del mundo, porque se cobija bajo el paraguas del derecho internacional. Y bajo esa lógica, la Constitución de la Ciudad de México está siendo una Constitución de avanzada que merece ser replicada en los estados del país para efectivamente llegar a esa utópica afirmación de ser un país intercultural. Porque suena muy bonito, pero hay que hacerlo realidad. Y eso es un deber. Y será una exigencia, porque aquí hay muchos compañeros indígenas, muchos vienen de México, y debe ser una exigencia de nosotros para las autoridades de nuestro país, en tanto que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se compromete a nombre de la región, justamente aquí, a armonizar las leyes para que esta, insisto, utópica afirmación de ser un país intercultural se haga una realidad. Ni tlaxpaloa nochi no inimen tlenechcaquin tlentechcaquin pagni huesca tlamahuizoli pagni huey cali na ni yolpaqui pampa ni hueli ni mosaniloa y pagni no mexca tlahtoli tocan mexca tocan náhuatl tlen miak kipia que tlen saniloan pani totenan tlahtol. Que les dije que estoy muy contento, estoy muy agradecido de poder entablar un proceso de diálogo con todos los hermanos, con todos los países, con todas las personas que estamos aquí, y que es maravilloso poder encontrar a muchos hermanos y hermanas indígenas en la sede de la ONU. Que la pelea por nuestros derechos se haga costumbre, porque eso es importante y porque si logramos eso, señoras, señores, va a suceder un cambio importante que va a impactar en materia de justicia. Los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 eran en su mayoría indígenas. Algo que casi nadie dice, y nos corresponderá a nosotros ser la voz de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras y por esta presentación. Hace 25 años se creaba el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y México tenía una acción importante dentro de este ejercicio. Hace 10 años se firmaba
la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y México encabezó la gestión en Naciones Unidas alrededor de ese tema. Hoy, en un aniversario, tenemos una siguiente herramienta como referencia en el mundo y un reto para la Ciudad de México y para sus habitantes. Eso es muy afortunado en términos de aspiración, pero también un enorme desafío en términos de ejecución. Vamos a abrir el diálogo a la prensa, a los medios que están acá y recibir algunas preguntas que nos permitan aclarar perspectivas, ideas y las tareas que se hicieron. Así que quien quisiera empezar, por favor, adelante. Tal vez solo nos dice su nombre, por favor, gracias. Mi nombre es Andrés Carreón, vengo de México, de la Ciudad de México, del periódico Más por Más. Quiero preguntarle al jefe de gobierno hasta dónde le darán las fuerzas para defender esta Constitución. ¿Cuál es su límite? Y en este sentido que, digamos, aquí hay colegas de medios internacionales que explicar un poquito brevemente, si usted así lo desea, de qué se está defendiendo la Constitución. O sea, si tiene tantos beneficios, ¿de qué se le defiende? Por favor, gracias. La defensa de la Constitución es ahora una parte fundamental. Ya tenemos aquí el documento, ya están plasmados los derechos, ya está el texto fundacional de la Ciudad de México, ya viene aquí esta obligatoriedad que se señalaba de observar la Declaración de las Naciones Unidas, y ahora que ha sido impugnada por el gobierno federal, por otras instancias, lo que nos corresponde es la defensa. Lo estamos haciendo con toda responsabilidad. Desde el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado la defensa, se ha planteado la defensa también con los constituyentes, y yo creo que la defensa más importante que vamos a tener es la de la suma de la ciudadanía, la de la suma de las voces. Yo estoy convencido que, por ejemplo, como bien lo estabas ya señalando, él será una voz que estará defendiendo esta Constitución. Él será una voz, pero serán muchas más las que se van a sumar. No importa, y no es la tarea de un solo hombre, y no es la tarea de una sola persona, es la tarea de muchas personas, es la tarea de comunidades. Hoy los hombres del campo también nos acaban de refrendar ayer con la voz del líder de la Secretaría del Sindicato Mundial para defender a la Constitución de la Ciudad de México, la voz de los trabajadores, la voz de las mujeres, la voz de los derechos de los niños, de las niñas, todo lo que está planteado en este documento, que no ha hecho otra cosa más que recoger las aspiraciones planteadas en la fuerza de la fe de construir un documento jurídico real, tangible, como ha sido la Constitución. Y yo estoy seguro que con todas estas voces calificadas, con todas estas tareas, con nuestra secretaria Rosa Isela, Evangelina Hernández, que estamos aquí haciendo este trabajo hoy de difusión y con el apoyo de Naciones Unidas para que se conozca, irá cobrando cada vez más fuerza. Se comenta, hemos recibido felicitaciones de CEPAL, hemos recibido felicitaciones de diversos países, ayer la vicepresidenta de República Dominicana, y así se van sumando voces que no pueden estar equivocadas. Hará su labor la Suprema Corte y nosotros seremos respetuosos, pero esta defensa es una defensa por algo que se ha construido con el consenso de la ciudad, y seguramente la propia ciudad la va a defender. No habrá límite. Este es un trabajo, mientras nos dure la vida tendremos que seguir haciendo la defensa. Muchas gracias a ambos. Sí, por favor. ¿Qué tal? Ilich Valdés, de Grupo Milenio, también de la Ciudad de México, medio nacional. Jefe de gobierno, preguntarle, estas plataformas como la ONU, como ir con otros a otros países y presentar la Constitución, estas plataformas, más allá de que ustedes la presenten, ¿podrá incidir en la resolución de los ministros? ¿Podrá incidir también en la federación, una federación que ha visto agotada o que busca agotar hasta todo momento lo que se puede hacer? Más de 39 artículos de 71 que tiene la Constitución han sido impugnados, en algunos incisos, incluso algunos.
unos en controversias, otros más en acciones. ¿Ustedes están preparados para que todo esto pueda salir adelante? Sobre todo que empiecen las reuniones con los ministros de la Suprema Corte, y esto que ocurre aquí en la ONU para ustedes les permitirá salir a otras plataformas más allá, incluso llegar a organismos internacionales jurídicos también. Se han estado planteando diversas entrevistas con los ministros de la Suprema Corte. El senador Alejandro Encinas ha solicitado entrevista a don Porfirio Muñoz Ledo, la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. He pedido yo ya la entrevista directa también con el ministro presidente de la Corte. Pero más allá de esto, es una voz de colectivos en la ciudad. Colectivos que, decía yo, están en los trabajadores, están en el campo, están en los pueblos originarios, están en las comunidades en situación de vulnerabilidad, están en toda esta gente que está diciendo, estos son nuestros derechos, no los toquen, no los muevan. Yo entiendo que puede haber algunos puntos para afinar desde la óptica jurídica, pero no la esencia de la Constitución. Yo creo que la Ciudad de México ya ha ganado, eso ya no se lo van a quitar, eso ya no se lo puede quitar nadie. Nuestra reforma política está consolidada. Ahora, este documento fundacional, así es como se muestra la Ciudad de México. Es por eso que tiene sus características particulares. Bien se estaba comentando ya. Yo estoy seguro que habrá muchas voces que estarán sumadas en esta defensa en muchas plataformas. Aquí se defiende la juventud, se defiende la innovación, se defiende la educación, la salud. No puede ser que esté equivocada una comunidad como lo es la de la Ciudad de México, como es todos los hombres y mujeres que participaron en la construcción de este documento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Sí, Liliana Vargas de Oaxaca, de Notimia. A mí me gustaría preguntarle al doctor Mancera 3 preguntas. Uno, si este documento ya aprobado, el marco jurídico político que va a regir la Ciudad de México, ¿cómo se pretende implementar, sobre todo en cada ley o en cada acción que se está proponiendo, implica presupuestos? Y sabiendo que ahorita la Ciudad de México, en todo el país, ha habido recortes presupuestales para la atención a los pueblos indígenas, y sabiendo que la CDI, como la institución rectora, ejecutora de las políticas en materia indígena, ha tenido una reducción más del 50%. ¿Cómo se pretende cubrir entonces esto con la implementación de la Constitución? Y lo otro es que, ¿cuál es el mecanismo de monitoreo que se está pensando hacer para poder hacer la vigilancia de la implementación, tanto en censos, que es de manera cuantitativa, para darle seguimiento si está impactando, cómo se va a medir, cuáles van a ser los mecanismos de medición cuantitativo, y la otra parte cualitativa, que creo que allí es donde hace falta como visibilizar la parte cualitativa, sobre todo aún sabiendo que la Ciudad de México pues es una ciudad vanguardista y demás, pero tenemos casos, digamos, de racismo muy fuertes. ¿Cómo se va a evaluar, cómo se va a darle seguimiento a este tipo de eventos? La otra cosa es la transversalización, digamos, si bien es un mandato, ¿cómo se pretende aterrizar esta Constitución en los mandatos de todas las instituciones que rige la Ciudad de México? Eso es todo, gracias. Con mucho gusto. Primero, el presupuesto en esta materia, como en las materias de atención de grupos en situación de vulnerabilidad, son transversales. Entonces, si hoy hiciéramos un recuento de lo que coordina o de lo que lleva a cabo la responsabilidad que tiene la secretaria Rosa Isela Rodríguez, estaríamos viendo cómo se vincula con otras áreas. Es decir, nuestro presupuesto tiene que estar transversalizado para que pueda incidir en educación. No va a estar concentrado en una sola área, sino hay un área rectora que tiene la comunicación directa, pero esa área tiene que encontrar soporte en educación, y ahí habrá una parte destinada en materia de inclusión, que eso es lo más importante. Hoy la Ciudad de México tiene salud para cualquier persona que esté en la ciudad, pero a veces no lo saben.
y los pueblos indígenas no lo conocen, y tenemos que informar y tenemos que decirles que hay inclusión en la ciudad. Entonces, ese presupuesto también es para ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Educación, de la misma manera, en todos los nichos de oportunidades. Hoy tenemos emprendedurismo para los pueblos indígenas. Hoy tenemos becas para los hijos de las madres trabajadoras indígenas. Hoy tenemos apoyos en materia de justicia. Hemos hecho varias preliberaciones ya de indígenas que estaban privados de su libertad, y todo ese presupuesto pues se va dispersando de manera transversal, por lo que no habría una sola cifra, sino al contrario. Yo diría que son varios cientos de millones los que se van a destinar ahí de una manera transversal. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Bueno, primero, es una armonización de normas. Lo que está ordenando la Constitución son 18 artículos los que están tocando esta materia, 18 disposiciones que tienen que ver con salud, educación, economía, planeación, respeto de tradiciones, inclusión en todos los procesos de consulta, derechos para hacer valer desde el propio mecanismo de la Constitución sus planteamientos. Todo esto tiene que ser armonizado, obviamente, en el Congreso local, en el Congreso que será el Congreso de la Ciudad de México. Y se están planteando en las propias disposiciones mecanismos de vigilancia, consejos, etcétera. No olvidemos que la Ciudad de México llevó a cabo una gran encuesta de discriminación, en donde repetiremos este ejercicio, y el dato revelador fue que había una gran discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, es donde nosotros estaremos haciendo un énfasis puntual. Muchas gracias. ¿Alguien más para hacer una pregunta? Quisiera pedirle a los tres, si tienen un planteamiento de cierre, lo vamos a apreciar. Por favor. Pues un poco asumir, tanto gobernados como gobernantes, que los derechos no están a expensas del presupuesto. La progresión de los derechos es algo que se tiene que ir ganando, se tiene que ir construyendo, se tiene que ir exigiendo también, porque si bien tenemos en México, me parece que tenemos una constitución bastante importante, el asunto es que nunca se cumple. Lo que yo creo que lo maravilloso que tenemos como un sentido casi de génesis de lo que será la Ciudad de México, la gran importancia es que tenemos un documento que tenemos que cuidar, que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer que se cumpla, que tenemos que hacer mecanismos que hagan eficaz la exigibilidad de estos derechos. En fin, yo pienso que la Constitución lo que está planteando es básicamente todo un proceso pedagógico, un proceso educativo de lo que queremos ser. Es solo, me parece, si no lo hacemos así, será solo una carta de buenos deseos, pero me parece que si trabajamos juntos para entre exigir, proponer, acertar, incidir, hacer valer lo que está escrito aquí, me parece que estamos ante una gran oportunidad. Gracias. Bueno, toda la construcción de la ciudad son derechos. Esa es una novedad. Aún la parte llamada orgánica, ahí están los derechos. Porque, por ejemplo, adoptamos el principio internacional del buen gobierno. Nosotros intencionalmente, en el equipo que designó el jefe de gobierno, pusimos el tema de los pueblos indios, pueblos originarios, comunidades residentes, en lo que antes era la parte orgánica. Porque se trata de una distribución del poder. Lo pusimos en la parte política. Se trata de empoderar a los pueblos indios para que ellos ejerzan sus derechos. Esa es toda la intención. Pudimos haberlo puesto a la mitad o comenzando. Lo hicimos exactamente ahí, después de la definición, cuáles son los poderes de la ciudad y cuáles son los poderes de los grupos de la ciudad. Entonces, esa es una primera forma de exigencia, la participativa.
La segunda, hay exigibilidad judicial, lo acaba de decir Mardonio. Es que es un todo la Constitución. No hay derecho que no tenga un correlativo de exigibilidad y jurisdiccionalidad. ¿Sí? Hay recursos para atender esto. Y en cuanto a la parte material, lo decía bien el jefe de gobierno, está transversalizado en cada capítulo. Pero además hay el principio llamado principio de Limburgo, que es la combinación entre progresividad, es decir, mientras más se va pudiendo, más, hasta el límite de los recursos del que disponga el Estado. Pero es una Constitución pensada para defender esos derechos, para reordenar las prioridades de la ciudad. Y por último, no quiero extender, todas las ciudades, las constituciones avanzadas tienen que ser defendidas, no solamente en la parte legal, que ya sabemos qué problema tenemos, la primera vez que el gobierno federal objeta una constitución de un Estado de la Unión, no creo que se vuelva a dar, ¿no? Se tiene que defender en los hechos. La Constitución 57 tuvo que renunciar el presidente que la promulgó, como Ford, tuvo que hacer frente a Juárez a una guerra civil y a una intervención extranjera, ¿sí? La Constitución de 17 nos aisló de la comunidad internacional, ni siquiera nos invitaron, señor embajador, que destaco su presencia, embajador Gómez Camacho, ni siquiera nos invitaron a la Liga de las Naciones, no teníamos relaciones internacionales. Ahora, la Constitución se salvó porque fue aplicada. Entonces, el gran reto de esta Constitución es aplicarla. Tendrá siempre adversarios, las fuerzas conservadoras. Por eso, como dijo, y me sumo, el señor jefe de gobierno, la vamos a defender mientras duren nuestras vidas. Muchas gracias. Señor jefe de gobierno, usted quiere decir, por favor, el cierre. Simplemente reiterar nuestro agradecimiento para esta importante oportunidad, esta ventana de comunicación, esta estancia en Naciones Unidas. Verdaderamente es una oportunidad relevante para compartir, para platicar lo que ha sido este ejercicio, un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de política, un ejercicio de construcción de consensos y de un documento final que, reitero, es fundacional desde el punto de vista de la era que estamos planteando, de esta época moderna de la Ciudad de México, que quiere compartir con todos los demás pueblos y que quiere compartir con todas las demás ciudades. Ojalá de aquí se logre dispersar, como bien ya se estaba comentando, a todos los rincones y logremos que se materialicen estos derechos en el terreno de lo fáctico, en el terreno del día a día. Eso será el trabajo que ahora nos corresponde llevar a cabo. Por lo pronto, en este aniversario, dejamos constancia de esto que voy a leer muy rápido, que es la parte final del artículo 57, Ciudad Pluricultural, Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte, serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México. Ahí está el punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludo a la delegación de México encabezada por el señor embajador. Saludo a todos ustedes que participaron de este ejercicio, y yo también quisiera hacer referencia y leer el preámbulo que dice: en la cercanía del 7º centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta Constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que antecedieron. Asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria, reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos sus continentes. Gracias a todos ustedes para este ejercicio de comunicación indígena. Fue un honor tener esta presentación. Muy amables.